Andy, me gustaría también conocer tu opinión en cuanto al tema de las finanzas y el tema financiero de los atletas. ¿Tú cómo compartes ese conocimiento? ¿Cuáles son las asesorías que das? Pronto como consejitos también o perlitas de oro que se te ocurran en esa parte. Quisiera antes de entrar a esa pregunta, Seba, rematar un poquitico más acerca del tema de la motivación, porque es una pregunta muy frecuente, ¿sabes? No solamente en los atletas, sino también en los emprendedores. ¿Cómo mantener Ajá, la motivación? Y el ok. tema de la motivación, eh, nuevamente el tema de la alimentación. Si no te alimentas bien, difícilmente vas a crear la bioquímica necesaria para poder estar en un estado emocional correcto. Y dos, el tema que acabaste de mencionar, el movimiento, es muy importante para poder comenzar a crear ese estado bioquímico del cuerpo y del cerebro. Y tres, hay algo que no sé si es cultural o es socialmente que se ha venido instalando en el subconsciente de las personas y es creer que el fracaso es algo completamente distinto al éxito. Son dos caminos distintos, Ujú. cuando la realidad es que tienes que fallar muchas veces para poder alcanzar el éxito. Es decir, los fracasos o los fallos son estaciones obligadas antes de llegar al éxito. Tú te pones a mirar en el caso del béisbol, estos manes, el mejor beisbolista puede llegar a tener un averaje de bateo de 3 de cada 10. Ujú. 3 de cada 10. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo seguramente tienen que patear un montón de veces antes de meter uno o dos goles. Patean cientos de veces en sus entrenamientos o patean varias veces en el partido para poder alcanzar a hacer un gol o dos goles. Entonces, pensar en que ese fracaso o esas estaciones de fallos se convierten en los elementos que alimentan la sabiduría o en los elementos que alimentan cada vez más ese proceso de crecimiento tuyo. Ok. Y ahora sí, en el tema financiero, Sebas, hay un problema muy grande en la industria del deporte, particularmente con los atletas, y es que ya se saben estadísticas de que al menos el 70 u 80% de los atletas, una vez terminan su carrera, a los pocos años llegan a la quiebra absoluta. Ujú. Y llegan a la quiebra absoluta porque, en definitiva, no o desconocen más bien cómo conectar primero con el dinero de una forma distinta a la que venían haciendo y cómo gestionar esa energía poderosa llamada dinero. Y digo energía porque, nuevamente, el dinero es una idea que se alberga aquí en tu cerebro. Y esa idea puede significar para ti maldición o puede significar para ti una forma de construir valor para la vida de otras personas o X o Y o mil simbolismos que tengan el dinero en tu cerebro. Entonces, lo primero es nuevamente hacer un proceso de trabajo mental para descubrir cuál es ese simbolismo que hay detrás o esas creencias que hay detrás del dinero, porque son esas las creencias que modulan todos los hábitos que tienes para poder hacer dinero, para poder gestionar tu dinero y para poder dejar que fluya el dinero hacia otras causas, hacia otros proyectos, hacia otras personas que eventualmente lo que tú gastas, inviertes, están agregándole valor a la vida de otras personas. Entonces, creo que esos serían como los tres pilares de ese proceso de educación financiera de los atletas. Entender primero cuáles son esas creencias que tienes con el dinero, cómo te relacionas con el dinero, cómo lo gestionas y cómo eventualmente entregas el dinero. Aquí quisiera también recomendarles, hay otro libro que se llama Dinero Feliz. Y Dinero Feliz es de un autor que se llama Ken Honda, y Ken Honda trae toda Ah, esa el filosofía, pelilarguito, ¿sí? así es, sí, trae toda esa filosofía de cómo conectas con el dinero para realmente poder estar tranquilo y en paz con él. Que no te pese cargar una cuenta muy grande o que no te pese igual cargar una cuenta muy vacía, emocionalmente hablando, porque el dinero al final se convierte también en un juego de energía emocional. Todo el dinero que fluya en esa energía emocional del rencor, del odio, del dinero mal habido, pues va a ir haciendo o va a seguir
creando más energía de ese mismo tipo, a diferencia del dinero que circula en una energía de pasión, en una energía amorosa, a mí me encanta hacer esto, me encanta ayudar a las personas para poderles crear una mejor situación de vida, una mejor situación de crecimiento. Entonces el dinero comienza a crear más energía de la misma. Súper, súper Andy. Acá Marlon dice, porque muchos están educados para la competencia, pero no para la vida. Desconexión total. Es muy cierto, y es que fíjate que ahí viene otra parte, y suelo hablar muchísimo acerca de que necesitamos que esos atletas que hoy se están formando se conviertan en atletas 2.0. ¿Qué es un atleta 2.0? Un atleta consciente de que debe cultivar un mindset emprendedor. Cuando tú te pones a revisar casos como los de LeBron James, como los de Lionel Messi, como los de Tiger Woods, como los de Roger Federer, te das cuenta de que ellos se convierten en emprendedores después de terminar esa pequeña ventana llamada alto rendimiento en su deporte. Y comprenden que su deporte o esa disciplina, mientras que ellos están activos, su labor es construir lo más valioso que ellos tienen, que es su marca personal. Y esa marca personal se alimenta de cómo son ellos con las personas, de cómo interactúan con las personas, de cómo perciben las personas, te perciben como un ser humano agradable, te perciben como un ser humano alegre, carismático, cercano, te perciben más bien con rechazo. Entonces, comprender que eres un atleta y te estás formando como un atleta profesional o eres un atleta profesional, pero alimenta ese mindset de emprendedor. De hecho, hay Ujú. estudios científicos que vinculan los procesos intelectuales con Ok. lograr una mayor capacidad de rendimiento en tu cerebro y en tu cuerpo. Y te pones a observar y quizás ves el caso de Estados Unidos y dices, Estados Unidos es un caso que detecta un talento deportivo desde muy temprana edad y Ujú. comienza no solamente a llevarlo por el mundo del rendimiento, del deporte, del campo de juego, sino también dentro del mundo académico. Entonces, ¿cuántos libros estás leyendo al año? ¿Cómo estás nutriendo tu cerebro de forma intelectual para que puedas no solamente rendir ahí dentro del campo de juego, sino para que prepares esa corta ventana de máximo 10 años que vas a tener como un atleta profesional?